tardes. Estamos en el primer programa de la tele que hemos creado en el Departamento de Turismo del IES Arranollola y hoy estamos aquí entrevistando a Roger Peral, que es el representante de la empresa Club Náutico de Planes, que nos trae un montón de novedades a lo que es nuestra comarca. Le hemos invitado a que nos explique todo el tema del proyecto que llevan a cabo y le damos las gracias y queremos que nos lo explique lo más brevemente posible. Muy bien, pues mira, te voy a hacer la pregunta de cómo surgió la idea de crear un club náutico en una población de interior y desde qué año. Pues mira, todo ha surgido en este momento de pandemia y bueno, pues hemos tenido mucho tiempo para pensar. Nosotros ya venimos de otros centros donde en uno de los centros somos escuela de vela homologada, pertenecemos a la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana y pues a raíz de esa actividad que realizamos en el mundo de la vela, pues nos iniciamos aquí a fomentar lo que es el deporte de aguas interiores. Encontramos este entorno que ya conocíamos un poco y de alguna manera pues fuimos buscando pues un terreno que se vendiese y nos lanzamos aquí a comprar lo que es el terreno, a presentar el proyecto. Hablamos con la Federación de Vela, hablamos con la Federación de Remo, hablamos con otras federaciones también y de alguna manera pues a todo el mundo le ha encantado la idea y nos hemos liado la manta a la cabeza y aquí estamos con el proyecto en marcha ya. Carlos es uno de nuestros alumnos y está preparando una serie de preguntas que Roger precisamente va a contestar. Sí, claro que sí. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, ¿vale? ¿Qué tipo de actividades más o menos sois las que ofrecéis al público, ¿no? Vale, pues voy a comentarte las actividades náuticas, porque son cientos y cientos las actividades que podemos desarrollar ahí, pero las actividades náuticas que estamos ahora mismo fomentando pues es el paddle surf, el kayak, el remo, la vela ligera y el dragon boat, ¿vale? Y bueno, pues hay otras actividades náuticas que también queremos fomentar, pero que de alguna manera pues estamos a expensas de autorizaciones y que de momento pues las tenemos ahí en stand-by. ¿Y este tipo de actividades a quién va dirigida fundamentalmente? ¿Al personal profesional, a colegios, a todo tipo de público? Pues ¿Cómo lo ves? Te comento. Mira, ten en cuenta que vamos a ser el primer club náutico de aguas interiores de la Comunidad Valenciana. ¿Eso qué quiere decir? Que hasta ahora lo que es la Real Federación Española de Vela ha tenido excluida a la Federación de Vela Valenciana en todo tipo de competiciones de clubes de aguas interiores. Ahora todo eso ha cambiado, o sea, ahora dentro de poco tiempo entramos en ese mundo de esas competiciones y vamos a dar soporte a muchos deportistas que no han podido competir en esas competiciones de clubes de aguas interiores. Aparte de lo que son los deportistas de élite, que ya algunos están entrenando allí con nosotros, daremos soporte a todas las familias, a todos los públicos, sobre todo en edad escolar, ¿no? Estamos fomentando ahora mismo lo que es la excursión de un día, la estancia para centros escolares, para grupos, desde 3 años hasta 17, es lo que estamos fomentando ahora mismo. Sí que es verdad que la sede de remo de la Federación de la Comunidad Valenciana ya está aquí, o sea, ya los deportistas de élite de remo ya los tenemos aquí entrenando prácticamente todas las semanas y se han hecho un hueco aquí, están encantados de estar aquí porque tienen alojamiento, tienen todas sus embarcaciones aquí a la orilla del embalse y de alguna manera pues no tienen que irse ni a Bañolas, que está en Gerona, ni en Sevilla, ni a otro embalse o lago donde puedan practicar ese deporte. Entonces te respondo pues que sí, que estamos ahora mismo entrenando a deportistas de élite, de las federaciones, sobre todo de remo y de vela, y estará destinado pues a todos los públicos.
Perfecto. Yo creo que... Pues pocas cosas De más momento. que añadir. Moltíssimes gràcies per estar ahí, moltíssimes gràcies per haver vingut i vos animem a tots a que ens seguiu en les nostres xarxes socials i en el nostre canal de YouTube on tindreu el cicle de turisme presentant iniciatives turístiques, aquesta en l'envàs de Beniarrés, en Planes, que tractaran de dinamitzar tot el que és l'oferta turística d'esta zona. Moltíssimes gràcies i fins la propera.